Mira, yo sé que a todos os gustan las peleas de One Piece, o por lo menos las peleas en general de los shonen. Personalmente, a mí también, pero no me podéis negar que un buen one shot, de esos que te ponen la piel de gallina, son también muy épicos y más si tienen detrás una narrativa buena, porque son aún más satisfactorios de ver y disfrutar. Así que hoy os traigo los 10 mejores, épicos, guapos, impresionantes, increíbles, etcétera, etcétera, one shots de One Piece. Aunque creo que adivinaréis fácil cuál es el top 1, porque creo que es muy evidente. Pero hey, no hagáis trampas y mirad el vídeo completo, no saltéis directamente a ese top, que así vais a disfrutar mejor el vídeo. Así que no hago más larga la introducción y empezamos con el top 10 mejores one shots de One Piece. Top 10. Luffy vs Pacifista. Para dar inicio a este top tenemos el que le hizo Luffy a un pacifista tras el salto temporal. Con esto Oda nos quiso demostrar el nivel de poder en el que se encontraba el protagonista luego de estar entrenando fuera de pantalla durante 2 años enteros con su maestro Rayleigh. Y es que el aumento de poder fue tan considerable que de un simple Jet Pistol, que podría definirse como una técnica básica de la segunda marcha, Luffy pudo derrotar de un solo golpe a uno de los clones de Kuma. Eso sí, algo interesante que comenta Sentomaru al ver en acción a Luffy es que estaba usando haki, y esta es la grandísima diferencia que hay entre este one shot y lo que vio Sentomaru 2 años atrás, ya que él fue testigo de cómo a duras penas entre todos los Mugiwara pudieron derrotar a uno de estos cyborgs antes de que fueran separados por Kuma. En aquel entonces Luffy necesitó de la ayuda de todos sus nakamas para poder derribar al pacifista, pero luego de obtener un montón de experiencia tras lo ocurrido en Marineford y de haber entrenado mucho con el vicecapitán de la banda de los piratas de Roger, consiguió dominar uno de los elementos más importantes del Nuevo Mundo, o sea el haki. Con esto aumentó muchísimo sus capacidades, y esto se nota más en el momento en que sin mucho esfuerzo pudo detectar el peligro que suponía uno de estos pacifistas, el cual le estaba apuntando con un rayo láser, y que luego de disparárselo lo esquivó como si nada, simplemente haciéndose a un lado y flexeando de que era demasiado lento ese ataque, y para posteriormente responder con la segunda marcha y saltar encima de su enemigo, y de un Jet Pistol imbuido en haki de armamento acabó con ese peligro, simple y sencillo, demostrando lo superior que era Luffy con respecto a la etapa anterior de la historia. Un one shot a mi parecer muy satisfactorio de ver. Top 9. Aokiji vs Trío Monstruoso. Pongámonos en contexto, estamos viendo de chill One Piece bastante emocionados porque al fin acabamos el arco de Foxy, un arco que a pesar de ser canónico fue duro de ver, pero ok, está bien. Avanzamos en la trama felices y contentos sin habernos spoileado nada de lo que sucedería a continuación. Sin embargo, las cosas empiezan a ponerse tensas sin razón aparente, y es que ¿quién esperaría que tras un arco tan tranquilo veríamos cómo la banda literalmente se cruzaría con uno de los personajes más poderosos de la marina, es decir, el almirante Aokiji, con intención de capturar a Nico Robin? Obviamente la banda no aceptó esta decisión e hizo que el trío monstruoso se pusiera en posición de pelea, pues ninguno de ellos iba a dejar que sus nakamas corrieran peligro, sin importarles a quien tuvieran que enfrentar. No obstante, una cosa es querer y otra es poder, y para ese entonces Aokiji era abismalmente más poderoso que cualquiera de ellos, pero es que ni punto de comparación, y quedó demostradísimo con este one shot, puesto que Aokiji intentó atacar a Robin con una espada de hielo, pero esta fue detenida por Zoro. Acto seguido Sanji llegó a apoyar a su compañero y le pateó el arma al marine para desarmarle, pero este último aprovechó la oportunidad y les sujetó a ambos con sus manos. Luffy por su parte intentó atacarle con un puñetazo potente en el abdomen, el cual Aokiji pudo aguantar fácilmente sin soltar a sus otros 2 compañeros con sus manos. Habiendo entrado en contacto con los 3, usó la habilidad de su fruta del diablo para congelarles, dejando como resultado que Luffy tuviera su puño enteramente congelado, Sanji su rodilla y Zoro su codo. Esto les dejó derribados a los 3, cosa que obligó a Luffy que tomara la decisión de ordenarles a sus 2 compañeros que se retiraran, demostrando así que no podían haber seguido el combate. Y sí, sé que esto no es un one shot tan espectacular como el anterior, pero lo que hace que esté por encima en el top es que Aokiji se estaba conteniendo. Vamos, que luego de ver lo que le hizo al Rey Marino con su Ice Age, nos podemos hacer una idea de lo que les habría pasado al trío monstruoso si hubiera ido completamente en serio. Además, tiene mérito derribar no a un solo personaje, sino a 3, y encima simplemente con defenderse, ya que recordemos que Aokiji no les atacó directamente en ningún momento, así que por todas estas razones se queda en este puesto. Top 8. Zoro vs Killer.
Zoro ya había demostrado que al menos como supernova de la peor generación estaba bastante por encima de la media, y esto se confirmó con su encuentro con Killer, quien se encontraba en un momento puntual del segundo acto persiguiendo a Hiyori y a Otoko por la región de Ringo. Esto porque Orochi, quien le tenía trabajando en contra de su voluntad para él, le ordenó que liquidara a la niña. Y esta misión se juntó con una batalla que estaba teniendo Zoro contra un ladrón de espadas que le había robado la Sui-Sui, pero esta pelea fue interrumpida en el momento en que ambos escucharon los gritos de auxilio de Hiyori. Posteriormente Killer intentó atacarla, pero Zoro rápidamente intervino deteniéndole. Ahí, tras varios diálogos que nos explicaron el contexto, ambos supernovas de la peor generación decidieron enfrentarse, y luego de esquivarse mutuamente sus ataques, el Nakama de Kid logró asestarle con una de sus guadañas gracias a que el ladrón de katanas intervino a su favor. Ahora bien, Zoro, al verse en esta situación tan difícil, utilizó una de sus katanas para alejar a Killer, y luego de retirarse él mismo la guadaña que tenía clavada, la usó como su tercer arma para emular el estilo de tres espadas. Acto seguido canalizó su poder en un Rengoku Onigiri, con el cual one-shoteó a Killer. Cabe aclarar que ambos supernovas se encontraban nerfeados. Por un lado, Zoro no tenía sus tres espadas, y además luchó en desventaja, ya que el ladrón de espadas intervino a favor de su enemigo en medio de la pelea, recibiendo una herida casi mortal. Y por parte de Killer, debemos de tener presente que él no tenía sus Punishers, que son sus armas predilectas, y además este se encontraba psicológicamente roto luego de que le capturaron tanto a él como a Kid, y que le obligaran a comer una Smile, por lo que podría decirse que este one shot ninguno de los dos implicados estaba en su 100%, pero igual fue épico, y más en el anime que lo animaron muy guapo. Top 7 Zoro vs Monet. Durante el arco de Punjazard, Zoro se reencontró con Tashigi, y esta no desaprovechó la oportunidad para comentarle lo indignada que se encontraba con él debido a que ella creía que la menospreciaba por ser mujer. Esto porque en Lockdown Zoro no le dio el golpe de gracia en su encuentro, cosa que ella interpretó que fue porque no era un hombre, pero todos sabemos que Zoro no lo hizo simplemente porque le recordaba a Kuina. Pero bueno, el punto es que le comentó esto a Zoro antes de enfrentarse a Monet, y Zoro, al escuchar todo eso, decidió mantenerse al margen y ser un espectador más de esa pelea. No obstante, eventualmente Monet puso contra las cuerdas a Tashigi, y esto hizo que Zoro lanzara un pequeño corte de haki a distancia para evitar que le diera el golpe de gracia, demostrando así que realmente nada le impedía hacerle daño a las mujeres. Acto seguido tomó el lugar de Tashigi en el combate, y tras explicarle a Monet que existen cosas a las que prefiere no cortar, la empezó a intimidar simplemente con su actitud. Monet para ese punto se encontraba paralizada del miedo, y no pudo hacer nada para evitar que Zoro se acercara a ella, el cual, de un solo corte, usando solamente la Sui-Sui, dividió su cuerpo en dos, y este hubiera sido un desenlace fatal para Monet de no haber sido porque Zoro sutilmente decidió no usar su haki a sabiendo que su enemiga era una usuaria de Frutalogia. Con esto se podría decir que Zoro le perdonó la vida, quien debido al miedo que mantenía en su cuerpo no era capaz de juntar su cuerpo. Posteriormente, luego de que Zoro le dio la espalda, intentó atacarle, pero Tashigi concluyó el enfrentamiento cortándola. Luego de esto, ambos espadachines continuaron discutiendo. Sin embargo, lo que quedó en evidencia es que Zoro en ese momento era tan abismalmente superior a ambas que pudo mantener el control total de la situación en todo momento, ya que aunque Tashigi le dio el golpe de gracia, Zoro estaba listo para hacerlo, por lo que en conclusión, de haber querido, este one shot habría sido letal para Monet. Top 6 Zunisha vs Jack. Luego de habernos enterado del plot twist increíble de que Raizo estaba vivo y que tanto Inuarashi como Nekomamushi le estuvieron protegiendo todo este tiempo del ataque de Jack, uno de los tres comandantes de Kaido, el arco de Zou continuó con la vuelta de dicho enemigo, que volvió tras intentar interceptar el barco en donde trasladaban a Doflamingo, y en un intento por desquitarse de su fracaso anterior, le ordenó a su flota que le disparara a las piernas de Zunisha, el elefante ancestral que transportaba a la isla de Zou, con la intención de destruir todo el lugar y solucionar el problema de raíz, ya que él tenía la certeza de que Raizo estaba allí, pero no lo había confirmado, por lo que ante la duda lo mejor sería erradicar todo el lugar para asegurarse. Lo que pasa es que no contaba con que para su regreso, ahora la banda de los Mugiwara se encontraría en el lugar, y esto fue determinante, ya que al verse en esa situación, Zunisha exclamó a través de la voz de todas las cosas que le dieran la orden de contraatacar, cosa que tanto Momonosuke como Luffy pudieron escuchar, ya que ellos también son capaces de utilizar este
poder. Igualmente, Momo en un principio estaba confundido con todo esto, pero como Luffy tenía mucha más experiencia en general, supo darle un buen análisis a la situación y le dijo a Momo que le ordenara al elefante defenderse, y eso hizo. A partir de aquí, el animal gigantesco se puso frente a la gran flota de barcos y de una trompada, nunca mejor dicho, se one-shotea absolutamente todos sus enemigos. Zunisha literalmente arrasó con toda la flota de Jack, incluyéndole a él también, demostrando así que dentro de esta historia, más allá del hack y del poder de las frutas del diablo, los golpes gigantes y masivos son extremadamente poderosos por sí mismos. De hecho, Luffy lo recalcó una vez cuando usó la tercera marcha, y obviamente mientras más grande sea el objeto con el que te están golpeando, más potente será el impacto que recibas, y si quien te da el golpe es un elefante de aproximadamente 35 kilómetros de altura, pues según los cálculos recibirás la papeada de tu vida. Top 5 Barba Negra vs Boa Hancock. Voy a dar contexto rápidamente. Amazon Lily le tocó ser invadida por un grupo de marines entre los que se encontraba el héroe Koby, el cual tras intentar dialogar con las piratas Kuja y llevar a cabo una captura pacífica de su líder, la emperatriz Boa Hancock, como era de esperarse, no se dejaron. Y pues los marines se vieron en la obligación de utilizar a los serafines, es decir, a los reemplazos de los Ichibukais para enfrentarles. Esto generó un conflicto entre ambas partes que eventualmente fue interrumpido por un emperador del mar. Efectivamente ese día sí que estaba siendo un mal día para Boa, ya que el Yonkou que llegó fue Marshal D. Teach, el cual iba con intenciones de quedarse con su fruta, y este al abrirse paso entre los barcos de la marina con los poderes de la Gura Gura no Mi, logró asaltar a Amazon Lily. Después de eso cruzó ataques con el serafín de Mihawk, y luego de quitárselo de encima entró en la ciudad de la isla. En paralelo a esta situación, Hancock decidió entrar en acción, fijando así como su objetivo a Koby. Boa rápidamente se dirigió hacia él, preparando un potente ataque combinado con los poderes de su fruta del diablo con su estilo de combate de patadas, pero antes de que este llegara a impactar, Barba Negra aprovechó que bajó la guardia para utilizar los poderes de la Yami Yami no Mi y atraer a la emperatriz, a quien posteriormente agarró por el cuello, inhabilitándolo completamente. Esta intervención por sí misma cuenta como one shot, ya que luego de ella Boa no pudo hacer absolutamente nada, y si esto al final no acabó en desgracia fue porque Rayleigh intervino y obligó a Barba Negra a soltarla, logrando así que se resolviera todo el conflicto de forma más pacífica. Cabe recalcar de nuevo que de no haber sido porque Rayleigh apareció, aquí terminaba la vida de Boa, ya que el one shot que estaba a punto de meterle iba a ser tal que se iba a convertir en seinen la obra en vez de un shonen. Pero igual, como digo, para mí ya ha sido un one shot, ya que de un movimiento dejó fuera de juego a Boa Hancock. Top 4 Luffy vs Bellamy. Esta vez en este puesto se lo quedan dos one shots y no uno, y no porque no haya podido decidirme entre uno u otro, sino más bien porque ambos Oda hizo un paralelismo, y hablo de lo que le hizo Luffy a Bellamy en Yaya, el cual es idéntico al que le hizo en su momento en el arco de Dressrosa, pero pongámonos en contexto. Bellamy siempre fue un tipo que quiso pertenecer a la banda de Doflamingo, y para lograrlo en el pasado se dedicaba a hacer un montón de maldades, cosa que le llevó a darle una paliza a Mont Blanc Cricket, y a posteriormente robarle todos sus tesoros que había encontrado en el fondo del mar. Luffy cuando se enteró se enfadó y le fue a buscar al mismo pueblo en donde previamente se había burlado de él por querer ir a la Isla del Cielo. En ese sitio ambos acabaron enfrentándose. Bellamy utilizó los poderes de su fruta, los cuales le convierten en un humano resorte, para rebotar a toda velocidad alrededor de Luffy para intentar desconcentrarle. Sin embargo, cuando le atacó, Luffy se anticipó y le encajó un puñetazo en la cabeza con el que le dejó fuera de combate, siendo un golpe súper satisfactorio de ver. Este momento hizo que posteriormente Doflamingo se enfadara con él, ya que fue humillado mientras llevaba su Jolly Roger, pero en Dressrosa le dio de nuevo la oportunidad de redimirse. Fue allí donde se cruzó nuevamente con Luffy, quien de la misma manera le derrotó nuevamente, solo que ahora usando Haki, pero no fue tan satisfactorio de ver, porque en ese punto Luffy ni quería pegarle, pero debió de hacerlo para continuar con su cometido de derrotar a Doffy. Así que al ser dos one shots idénticos y hacia la misma persona, lo incluyó en este top. Lo gracioso de todo esto es que luego de que le resetearan la vida con un par de puñetazos, Bellamy aprendió la lección y se fue a cumplir su verdadero sueño, el de crear banderas para piratas, cosa que si nos ponemos a pensar es bastante poética, ya que Luffy le ayudó a encontrar su verdadero camino. Bueno, si se puede contar como ayuda que te peguen dos one shots.
Top 3 Kaido vs Luffy. Este one shot es de esos que aunque tuviese muchísimo sentido, nadie, pero absolutamente nadie se lo esperaba y veréis. Después del arco de Whole Cake y ganar a Katakuri, Luffy estuvo en un punto de su vida que pensaba que era invencible al poder ver el futuro, así que después de llegar a Wano y estar con todos sus nakamas trazando un plan para derrotar a Kaido, uno de los Yonkous, pasó lo inimaginable, porque ¿quién hubiese esperado que el final boss del arco apareciese tan de repente en el inicio de este? Nadie, y Luffy tampoco, así que después de ver cómo el emperador desde la lejanía destruyó el antiguo castillo de Oden con un Bolo Breath, sitio en el que él creía que estaban sus nakamas, decidió poner fin todo este conflicto aquí y ahora, por lo que en un acto completamente impulsivo se abalanzó rápidamente contra Kaido e intentó atacarle con su Elephant Gun, ataque que combinó con su tercera marcha y el haki de armamento. Con este ataque Luffy logró derribarlo, pero sin causarle ningún tipo de daño, ya que Kaido tiene una resistencia increíblemente al daño físico. Posteriormente Luffy se entera que su enemigo también atacó a Tama previamente y se molestó aún más y continuó golpeándolo con su Elephant Gatling, que es básicamente el mismo ataque que antes, solo que ahora combinado con el Gatling Gun de toda la vida. Después de eso activó su cuarta marcha y le agredió nuevamente con su Kong Organ, que son un montón de ataques con sus brazos, pero tras recibir todo esto, Kaido se mostró ileso, y debido a que se le estaba pasando su borrachera, porque así es familia, Kaido estaba borracho en todo este tiempo, y al pasarse la borrachera se puso de mal humor y de un potente Raimei Hake one-shoteó a Luffy. Básicamente el emperador utilizó uno de sus ataques básicos, el cual consiste en imbuir su Kanabo en Haki del Conquistador y golpear potentemente a su objetivo a toda velocidad. Con esto mandó a dormir muy facilito a Luffy. Es que familia, fue una completa locura este momento, ya que recordemos que antes de eso Luffy estaba contra Katakuri y sabéis que le estuvo golpeando durante horas y horas y nada, no podía bajarle. Incluso según Katakuri, los ojos de Luffy se mantenían siempre arriba, así que imaginaros que después de estar horas aguantando contra un oponente duro como lo es Katakuri en ese momento, que luego de un solo hit te one-shotee Kaido, significa que la brecha de nivel entre estos dos estaba totalmente alejada. Top 2 Luffy vs Tenryubito. Uy, este para mí sería perfectamente el top 1 one shot más satisfactorio, y no me lo podéis negar, pero primero vayamos al contexto. Luffy y el resto de los Mugiwara se hicieron amigos de una sirena llamada Keimi, y esta les acompañó en la siguiente isla a la que visitaron, o bueno, islas, ya que ese lugar era el archipiélago Sabondi, un sitio donde abiertamente se compran y vendían a otras personas a través de una casa de subastas. Debido a esto, la sirena eventualmente fue raptada para posteriormente ser comerciada, y esto hizo que la banda se movilizara hasta el lugar para intentar rescatarla. En un principio Nami intentó recuperarla participando en la subasta, no obstante más temprano que tarde se quedaron sin dinero para seguir ofertando, ya que tenían de competencia en la compra a un Tenryubito, y ese era Saint Charlos. Este quería adueñarse de Keimi simplemente para entretenerse viendo cómo la perseguían depredadores en su pecera. Obviamente toda esta situación indignó bastante a la banda, ya que más allá del cariño que le habían pillado a su nueva amiga, también estaba el tema de que la situación en sí misma era extremadamente injusta. Tan era así que hasta nosotros, los espectadores, estuviéramos indignados viéndolo, pero no conforme con eso, luego Oda remató todo esto con el disparo que ese mismo Tenryubito le dio a Hachan, el pulpo Gyojin que era compañero de Keimi y que intentaba evitar que la situación empeorara deteniendo a Luffy, ya que se metería en problemas siendo pirata. Además tampoco Hachan entendía mucho la situación, así que fue a liberar a la sirena inmediatamente y huir al mar. Pero Luffy, al ver cómo su nuevo amigo recibió un disparo y además un montón de discriminación por parte de todos los presentes en el lugar, entendió todo. No había problemas que evitar, porque la situación en sí misma ya era un problema más, aunque Hachan le dijo cuál era la situación después de recibir el disparo, por lo que representando la indignación de todos los que hemos visto ese momento, Luffy con su convicción clara avanzó lentamente hacia Charlos con una mirada muy desafiante y al llegar cerca suya le metió un puñetazo poderoso y contundente al Tenryubito con el que le desfiguró totalmente la cara al nivel de que incluso en el anime desapareció todo color, dando a entender que lo envió de nuevo en el manga de lo potentísimo que fue el puñetazo. Uno de los mejores momentos de la obra para mí y para muchísima gente, y si bien es cierto que todos los one shots que hemos visto hasta ahora en el top son más impresionantes en cuanto a poder respecta, ninguno de ellos ha sido tan satisfactorio de ver como este, ya que como buen protagonista que es aquí Luffy, se ganó nuestro cariño, ya que hizo algo que todos se nos hubiera pasado por la cabeza hacer al ser testigos de esta atrocidad. Top 1 Shanks vs Kid.
El puesto número 1 de este top lo ocupa el que a mi parecer representa más fielmente letra por letra el concepto de one shot. Es más, me voy a tirar un triple. Perfectamente este podría ser uno de los mejores one shots del shonen, pero primero hablemos del contexto de la situación. Luego de haber perdido un brazo al intentar enfrentarles en el pasado, el Supernova Eustace Kid fue a Elbaf. Lo que él no sabía es que por casualidad encontraría su revancha contra Shanks el pelirrojo. En el pasado no pudo llegar siquiera a verle, puesto que el responsable de su pérdida fue el vicecapitán Ben Beckman, pero ahora, luego de derrotar a la emperatriz Big Mom en la guerra de Onigashima, se llenó de confianza hasta el punto en que creía que podría hacer de otro Yonkou una de sus víctimas. Por otro lado, Shanks estaba en un bar cercano a la costa conversando tranquilamente con sus amigos Dory y Broggy. No obstante, dicha reunión fue interrumpida por uno de sus subordinados, quien le avisó que el supernova de la peor generación en cuestión se encontraba amenazando a su flota. Esto dio a pie a que Shanks saliera del bar junto a sus nakamas y sus amigos gigantes. Posteriormente se aseguró que Kid estuviera en buenas condiciones para que la lucha estuviera justa, pero antes de que pudiera desembarcar de su barco, con su haki de observación avanzado, logró percibir un futuro letal para su flota, y es que resulta que Kid estaba preparando su Damnet Punk, el cañón electromagnético con el que planteaba aniquilar a todos los barcos que se le cruzaran. Esto hizo que Shanks en fracciones de segundo diera un salto a toda velocidad desde su embarcación hasta el barco de Kid y desenvainara su espada utilizando la técnica de su antiguo capitán, el Kamusari, para evitar que su gente tuviera un trágico final. Killer, la mano derecha de Kid, logró percibir el movimiento de Shanks y rápidamente intentó cubrirle para salvar a su amigo, pero la potencia del ataque del emperador fue tal que los one-shoteó estrepitosamente a ambos de un solo movimiento. Literalmente la derrota de dos de los mejores supernovas le costó a Shanks un movimiento de su espada. Evidentemente existen tres factores que hicieron que esta victoria fuera tan eficaz. El primero fue el factor sorpresa de Shanks, ya que ninguna de las dos víctimas esperaba que un Yonkou les apareciera repentinamente enfrente. El segundo fue que el nivel de haki de Shanks es tan increíble que difícilmente algún personaje de la obra habría salido bien parado de ese ataque. Y por último está el cañón que explotó en la cara de Kid tras el golpe de Shanks, o sea que lo utilizó a su favor. El caso es que tras todo esto, la banda de Kid fue completamente derrotada, ya que sus dos miembros más importantes fueron one-shoteados y su barco fue víctima de un ataque de Dory y Broggy, quienes le pagaron a Kid con la misma moneda luego de que apuntara su arma en dirección a Elbaf. Un impresionante one-shot con todas sus palabras y que en el anime lo hicieron que sea aún más espectacular. Y con este impresionante último one shot del top terminamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, porque si es así, un like y un sub por el apoyo os lo agradecería muchísimo. Poco más, déjame abajo en los comentarios tu one shot favorito y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!